Hola y bienvenidos al arte de invertir. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad, dado que el nuevo escenario económico que se acerca en Europa va a afectar a toda la economía global. El colapso de Europa podría haber comenzado, dado que el euro está en caída libre, la economía parece estar entrando en recesión y la inflación está en máximos, entre otros muchos problemas que te voy a detallar a continuación en este vídeo. De esta forma tendrás mejor información para proteger tus ahorros y tus inversiones del nuevo escenario económico que se avecina en el mundo. El valor del euro se está desplomando durante las últimas semanas y eso está poniendo presión sobre Europa, que es la mayor región económica del mundo, incluso por delante de Estados Unidos. Los problemas en Europa no paran de crecer y se acerca a un escenario económico que nadie había imaginado. De hecho, el mayor gestor de fondos de inversión del mundo, que es Ray Dalio, ha comenzado a apostar en contra de la economía europea y de sus acciones en bolsa. En este vídeo te mostraré cuáles son estos nuevos riesgos y cómo pueden evolucionar. Además, también veremos cómo el pequeño inversor puede navegar este nuevo entorno económico, ya que además de riesgos también pueden aparecer oportunidades. La Unión Europea nació con el ánimo de imitar lo que había hecho Estados Unidos hace 2 siglos, crear un Estado común con la misma moneda y un gobierno central que dé apoyo a las políticas locales. El principal problema que no se tuvo en cuenta es la enorme disparidad que hay entre los intereses económicos, sociales o culturales de los diferentes países que han pasado a formar parte de la Unión Europea. Europa, a pesar de ser la mayor región económica de todo el mundo, ha perdido totalmente su relevancia y está en declive. Tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, el Producto Interior Bruto combinado de la zona europea supera al de China o al de Estados Unidos incluso. Por este motivo sería ingenuo pensar que lo que suceda en Europa no va a afectar al resto del mundo. Los riesgos no paran de surgir durante los últimos meses, dado que hay problemas económicos, energéticos, de política monetaria, de divisa o de crecimiento económico. Ahora mismo hay tantos problemas en Europa que los vamos a ver de forma individualmente para ver cómo pueden evolucionar. Y además es de vital importancia conocerlos para ver cómo pueden afectar a nuestros ahorros y a nuestras inversiones. Recientemente salía a la luz la noticia de que el mayor gestor de fondos de inversión de todo el mundo, que es Ray Dalio, y con un excelente track record de resultados y de visión de la economía, ha comenzado a apostar en contra de Europa y de sus empresas, lo cual puede ser un mal presagio de cara al futuro. Más adelante veremos en qué regiones y en qué empresas en concreto es más negativo de cara al futuro, ya que podemos tener acceso a sus operaciones más recientes. La inestabilidad política en Europa es evidente. En Italia, el primer ministro Mario Draghi ha estado a punto de dimitir. En Reino Unido, Boris Johnson acaba de dimitir junto con varios de sus ministros y los gobiernos de Italia, Francia o incluso Alemania están sujetados con palillos en minoría. Esto de la inestabilidad política ha sido un tema habitual en Europa y los mercados ya están acostumbrados a ello. Sin embargo, vamos a ver un tema más importante, que es la política monetaria. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el Banco Central Europeo acaba de imprimir más de 8 trillones de euros durante los últimos 12 años para combatir estas crisis recientes en Europa. En una reciente entrevista a la televisión alemana, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, era preguntada acerca de cuándo prevé que se va a retirar todo este dinero que se ha imprimido en la economía y que parece estar causando la terrible inflación que estamos viviendo en Europa, y su respuesta era la siguiente: va a llegar, pero en su momento. Y el presentador le preguntaba a continuación si era capaz de dormir por las noches con todo ese nuevo dinero creado y los problemas que estaba causando. Y ella respondía: claro que puedo dormir bien por las noches, solo me preocupa por las mañanas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Gracias a esta gran cantidad de nuevos euros en circulación, el valor del euro como divisa está en caída constante respecto al dólar, lo cual es una mala noticia para todas aquellas personas que vivan o inviertan en la zona euro. El declive del euro se puede explicar principalmente por 2 razones. La primera de ellas es el aumento de esta oferta monetaria, pero la segunda y más importante, y que puede explicar su evolución a futuro para aquellos que estén interesados, es el diferencial de tipos de interés entre la zona euro y la zona Estados Unidos. Antes de pasar a ver este factor clave que puede explicar el movimiento a futuro de divisas como el euro o el dólar, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos hablando de todos tenga la mayor difusión posible y que además personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Mientras que en Estados Unidos ya se hablan de tipos de interés por encima del 3%, en Europa nos está temblando el pulso para subir un 0,25% los tipos de interés, lo cual es ridículo teniendo en cuenta que hay una inflación del 8% y que se espera que el año que viene sea superior al 4%. Este diferencial de tipos de interés que existe entre la zona dólar y la zona euro es explotada por los inversores y por los mercados en general, dado que un movimiento muy habitual de divisas sería pedir prestado euros a un tipo de interés muy bajo como estamos viviendo en la zona euro para después comprar activos en dólares, como pueden ser bonos, acciones y otros activos. De esta forma,
no solo ganamos por las propias inversiones, sino por la revalorización de la divisa, dado que hay un flujo constante de venta de euros y compra de dólares, y eso se vuelve un círculo virtuoso donde no para de subir una divisa contra otra. Por eso es clave que el Banco Central aplique una estabilidad de tipos de interés entre las diferentes regiones. De hecho, el famoso especulador en divisas Stanley Druckenmiller, y que es reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos, afirma lo siguiente acerca del valor del euro a futuro en una entrevista con Fox Business. Me he posicionado corto de nuevo en el euro y podría volverme bajista en las acciones en el corto plazo. Este tipo de movimientos de divisa tienden a durar 2 o 3 años. Durante los últimos 12 meses el euro ha estado cayendo respecto al dólar, con lo cual, según Stanley Druckenmiller, podríamos estar a mitad de camino de esta caída. Adicionalmente, en una entrevista posterior mencionó que su objetivo de caída del euro respecto al dólar se situaría en un tipo de cambio de 0,80, lo cual significa un 20% de caída adicional como mínimo para esta divisa. El problema energético en Europa también es muy grave. Incluso recientemente Rusia ha anunciado de que podría llegar a cortar el suministro de gas de cara al invierno en Europa, lo cual ha hecho que los precios del gas y de la energía suban tremendamente, llegando a multiplicarse en algunos casos por más de 10 veces. El problema es tan grave que en algunos países como Alemania el 60% de su suministro de gas proviene de Rusia y se están buscando soluciones tan desesperadas como sugerir a la gente que intente calentarse con madera en el invierno. De hecho, en la siguiente imagen que puedes ver a continuación, puedes ver cómo los precios de la electricidad en países como Alemania o Francia están totalmente fuera de control. De hecho, en varios medios de comunicación alemanes ya se está avisando a la población de que se preparen para facturas de gas que se podrían triplicar, pasando de 1.500 euros anuales a más de 4.500 euros anuales, lo cual tendrá un efecto muy importante sobre el consumo y los niveles de beneficio empresariales en Europa. Es curioso como en el año 2018 el presidente Trump ya avisaba a los políticos alemanes de la tremenda dependencia que estaban teniendo de combustibles fósiles como el gas o el carbón provenientes de Rusia, y estos respondían con unas desafiantes carcajadas. Pues bien, ese riesgo se acaba de materializar. De hecho, el problema de la inflación en Europa también está fuera de control. En algunos países han llegado a alcanzar cotas superiores al 12% de inflación anual, lo cual está muy por encima de países como Estados Unidos. La inflación es el mayor problema económico de cualquier civilización, dado que crea una enorme desigualdad entre aquellos que pueden comprar activos financieros para protegerse de la inflación, como serían acciones o propiedades inmobiliarias, y aquellos que no pueden comprar y que van a sufrir las consecuencias. Este descontento entre la población en general lo que suele causar es el auge de partidos populistas, como hemos vivido en Argentina, en Venezuela o en Turquía, lo cual acaba provocando todavía más inflación y mayor crisis económica. De hecho, se suele creer que al devaluar una divisa como el euro se vuelve más competitivo aquella región económica. Sin embargo, en el siguiente gráfico se puede ver cómo la balanza comercial de Europa se ha desplomado a la vez que el euro también lo ha hecho. La pregunta que nos podemos estar haciendo es cómo nos protegemos de la inflación. Pues bien, en este sentido, Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos y que ha navegado exitosamente con sus inversiones en periodos de alta inflación, nos da 3 sencillos consejos que todos podemos aplicar. El primer consejo que puede aplicar cualquiera, según Warren Buffett, para protegerse de la inflación es el siguiente. Lo mejor que puedes hacer es ser excepcionalmente bueno en algo. Invierte en ti mismo, en tu profesión. Si eres bueno en algo, la gente te dará algo a cambio de lo que produces o a cambio de lo que entregas, sea cual sea la divisa que haya en ese momento y su valor. El segundo consejo que da Warren Buffett, y también de muy fácil aplicación, es el siguiente. Los inversores de renta fija, bonos y liquidez, ya sean fondos de pensiones o fondos de inversión, tienen un futuro muy difícil. Los mejores negocios durante la inflación son los negocios que compras una vez y luego no tienes que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente. De igual forma, debes evitar cualquier negocio con una gran inversión de capital. Antes de ver varios ejemplos de esta clase de acciones que recomienda Warren Buffett para protegernos de la inflación y que poseen estas características, quiero recordarte que ya están abiertas las inscripciones para el nuevo curso online del arte de invertir. Si quieres aprender a invertir en bolsa, te recomiendo que te inscribas en el enlace que encontrarás en la descripción para el próximo curso que comenzará el 26 de septiembre. Estos negocios que nos recomienda Warren Buffett para invertir en épocas de alta inflación son los que se conocen como de alto retorno sobre el capital invertido, y que además tienen la curiosidad que en épocas donde no se ha producido la inflación también han tenido un buen comportamiento en bolsa. En la siguiente tabla puedes ver una lista de acciones con alto retorno sobre el capital invertido según JP Morgan. Y el tercer consejo que da Warren Buffett para invertir en épocas de alta inflación es el siguiente. Primero, la capacidad de aumentar precios con bastante facilidad, sin temor a perder cuota de mercado.
Y en segundo lugar, buscar negocios que tengan la capacidad de dar cabida a grandes aumentos de volumen, causados por la inflación, con una pequeña inversión adicional de capital. Esta característica de poder de fijación de precios es clave para combatir la inflación, dado que nos aumenta los costes y tenemos que preservar nuestros beneficios empresariales, cosa que no se puede hacer fácilmente en cualquier negocio si no tiene algo especial o único. En la siguiente imagen que te muestra a continuación, el famoso banco de inversión UBS ha recopilado una serie de acciones con este pricing power, como se conoce dentro del mundo de la inversión. Puedes ver nombres muy famosos de compañías como Nike, Mastercard o Booking.com. Ray Dalio ha demostrado ser uno de los inversores con mayor visión acerca de cuál puede ser el futuro de una región o de una economía. Además, sus consejos y opiniones son seguidos por miles de inversores a nivel global. Recientemente ha decidido invertir a través de su fondo Bridgewater, que por cierto es el mayor fondo de inversión de todo el mundo, más de 10.000 millones de dólares en contra de la economía europea y de sus principales compañías. Y no es la primera vez que hace esto. En 2018 también decidió invertir más de 14.000 millones de dólares en contra de las empresas europeas, y lo cual le proporcionó unos elevados beneficios. En la imagen que te muestra a continuación, obtenida de Bloomberg, puedes ver las acciones donde ha centrado sus apuestas bajistas. Vemos que es especialmente negativo con el sector bancario y asegurador en empresas como el Banco Santander, Intensa, ING o BNP Paribas. De igual forma, una de sus mayores apuestas bajistas ha sido la compañía farmacéutica Bayer, que a pesar de ser un negocio muy resistente en cualquier tipo de entorno económico, tiene una deuda elevadísima, lo cual lo hace muy vulnerable a las subidas de tipos de interés que se van a producir en Europa o a cualquier posible bajada de ingresos, por mínima que sea. Los sectores en los que Ray Dalio ha centrado sus apuestas bajistas parecen estar seleccionados cuidadosamente. De hecho, en el siguiente gráfico podemos observar cómo aquellos sectores que mejor lo hacen en periodos de inflación son aquellos como la energía, los materiales, empresas de suministros o empresas inmobiliarias, sectores en los cuales Ray Dalio no ha hecho ni una sola apuesta bajista. Esta clase de crisis puede significar riesgo, pero también oportunidad si contamos con los conocimientos y herramientas necesarias para saber navegarlos, dado que es en estos periodos de volatilidad e incertidumbre donde mejores rendimientos se han obtenido históricamente en los mercados. Durante estas crisis económicas se producen pánicos generalizados y actualmente en las bolsas europeas ha habido muchas acciones que han mantenido sus beneficios o que se espera que aumenten a futuro. Sin embargo, sus valoraciones han bajado drásticamente. En el siguiente gráfico puedes ver cómo la mayoría de mercados europeos cotizan una valoración muy por debajo de su media histórica, que se solía situar en torno a 15 veces beneficios. Tenemos economías muy sólidas y estables como Reino Unido a 9 veces beneficios, Francia 10 veces beneficios, Noruega 8 veces beneficios o incluso el caso de Austria a 6 veces beneficios. Antes de pasar a ver el factor clave para la evolución de la bolsa y de la economía europea en los próximos meses, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. El Banco Central Europeo está en la actualidad en un túnel sin salida. Por un lado, saben que tienen que subir los tipos agresivamente para combatir la inflación y la devaluación del euro. Y por otro lado, saben que hay un nivel de endeudamiento muy alto en toda la zona europea y que si suben los tipos, el nivel de renta disponible de las familias colapsaría, con lo cual los beneficios empresariales bajarían y entraríamos en una recesión económica. Un problema adicional es que en Europa la mayoría de hipotecas que se conceden son a tipo variable. A diferencia de Estados Unidos, donde hay un sistema muy efectivo para conceder hipotecas a tipo fijo a 30 años. Por eso la economía es mucho menos sensible a subidas de tipos de interés. En Europa, si se establecieran tipos de interés como los de Estados Unidos, mucha gente vería como el pago de sus hipotecas se doblaría o incluso se triplicaría por este efecto de los tipos de interés. La opción alternativa que tiene el Banco Central y por la que parece estar decantándose en la actualidad es crear un entorno de tipos reales negativos. Esto significa que la inflación que va a haber en los próximos meses o años en Europa, que se estima en torno al 3-4%, sea mayor que los tipos de interés que fije el Banco Central Europeo. Si finalmente sucede este escenario de tipos reales negativos, donde a lo mejor el Banco Central Europeo se estima en la actualidad que suba los tipos de interés hasta el 1%, pero la inflación está en torno al 3%, históricamente ha sido tremendamente alcista para las acciones, inversiones inmobiliarias y cualquier otro tipo de activo real, y ha sido tremendamente negativo para inversiones que se consideraban conservadoras como bonos, liquidez o inversión en letras del tesoro. Esto tiene además una sencilla explicación, y es que cuando los tipos de interés son bajos y la inflación es muy alta, los beneficios empresariales van a tender a subir. Y lo que va a hacer mucha gente es pedir dinero prestado para
invertirlo en estos activos reales como podrían ser acciones o propiedades inmobiliarias que también van a reflejar el valor alcista de la inflación. De hecho, si no me crees, quiero que observes el siguiente gráfico que proporciona Fundstrat. En él puedes ver cuando históricamente ha sucedido este escenario de rendimientos reales negativos con el área sombreada en rojo, la bolsa y las acciones han tenido rendimientos excepcionales con revalorizaciones superiores al 500%. Antes de pasar a ver mi opinión personal, quiero recordaros que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir por vosotros mismos. De esta forma tenéis que ser responsables de las decisiones que toméis de compra o de venta en acciones o cualquier otro activo. Mi consejo personal, ya suceda en un escenario u otro, es que las acciones siempre han sido la inversión más rentable y más segura a largo plazo. Obviamente han tenido periodos de riesgo y de volatilidad, pero si contamos con los conocimientos y herramientas necesarias, sabremos navegar esas situaciones. Si por otro lado los bancos centrales deciden combatir agresivamente la inflación y suben mucho los tipos de interés, es probable que haya una recesión profunda y caídas adicionales en los mercados de acciones. Sin embargo, históricamente se ha demostrado que si invertimos en regiones sólidas y estables como Europa, Reino Unido, Norteamérica, esas recesiones siempre han tendido a recuperarse y siempre los beneficios han sido mucho mayores que al inicio de esas crisis. Con lo cual es importante tener una visión a largo plazo y saber lo que estamos haciendo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y que te ayude a comprender mejor la situación que estamos viviendo en Europa y cómo podría evolucionar el resto de economías mundiales. Si es así, házmelo saber en los comentarios y seguiré creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.